Como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada fin de semana, acompañada con mi querido amigo, aquí conversando con él, Julio Aníbal Fernández. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Lindsay, buenas noches, contento de entrar una vez más al hogar de nuestros amables televidentes como cada sábado. Bueno, me sorprendieron un poco, pero aquí estoy, estaba buscando algo ahí en el celular, algunos Twitter que han puesto, pero el ambiente, ¿cómo lo has sentido en esta semana? ¿Qué tal te fue Lindsay, en la semana? Bien, muy activo. Estuve participando en representación de la vicepresidencia en el pacto eléctrico que finalmente se firmó ya este fin de semana. Eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Pero eso depende de lo que se haya contemplado en ese pacto eléctrico. Y del cumplimiento que se le dé por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, que es muy importante. Sí. Y todo bien, más o menos mirando que hubo menos una semana mucho más distendida en términos políticos. ¿Distendida? ¿No? ¿De muchos chismes, sí? De muchos chismes, sí, como la semana pasada con el match entre Margarita y Felucho, y donde intervino el presidente Fernández, que esta vez intervino, pero en un rol de pacificador y de caballero como es el presidente Fernández. Claro. El presidente Fernández fue pacificador, pero un macho de hombre también. Claro, no, asumió la defensa de su esposo y de su compañera. Doña Margarita está bien respaldada, ¿no cree usted? Así es. Margarita estuvo muy bien defendida por su marido, el doctor Fernández. Leonel Fernández la defendió, salió al frente y le dijo, Margarita, ahora voy yo, espérese ahí. Entonces el presidente, con mucho nivel, con mucha altura, dijo lo que tenía que decir a su compañero Felucho, porque a quien él estaba ofendiendo era nada más ni nada menos que a su compañera de vida, la doctora Cedeño de Fernández. Así es, aunque el doctor Fernández no es un hombre dado a la confrontación, es un hombre mucho más dotado para la paz y para la armonía, pero cuando tiene que salir a flote su carácter y su responsabilidad de un hombre con carácter, le sale, y esta vez le salió para defender a su amada esposa, la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y además tuvo un desenlace bonito. Así es. Porque al final Felucho pide disculpas y el presidente Fernández la acepta con mucho nivel también y le dice, bueno, este es también un momento propicio para renovar lazos de amistad. Así es, porque la verdad que valoró esa retractación de Felucho Jiménez. Sí, así es. Felucho tuvo a la defensiva en la discusión y tuvo la gallardía y la humildad de excusarse. Y el presidente Fernández y Felucho, que tienen 40 años ya, Lindsay, de trayectoria política junta, 26 o 27 años ya perteneciendo al mismo órgano de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, como es el comité político, no iban a permitir que esa amistad y ese compañerismo se recrebajara por un malentendido que fue debidamente aclarada. Y como líder, como persona amante de la paz y de la armonía, el presidente Fernández entonces tendió un ramo de olivo y entonces habló de el fortalecimiento de viejas amistades y amistades con una larga trayectoria de fraternidad y de compañerismo. Yo te digo que este fue como una semana también de sus chismecitos, porque también Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, que yo creo que él tiene un desorden mental, porque él un día amanece creyendo que es síndico de la capital, otro día amanece creyendo que es el ministro de Interior y Policía, y entonces, director del jefe de la policía, o sea, jefe de la policía. Entonces, de acuerdo a cómo él amanece ese día, entonces él se viste de la función que sea, porque tú lo ves en canchanchaneo full, como dicen, al lado de el alcalde del Distrito Nacional, que es de la oposición, David Collado. Pero el canchanchaneo es tan grande que me dicen, incluso yo hablé, déjame decirte, me voy a guardar el nombre, pero fue una regidora del PLD que me dijo, Lindsay, es que yo no estoy entendiendo esto. Este señor, para nosotros verlo es imposible. A Gonzalo Castillo le he pedido más de 15 citas y él no me la ha concedido.
Y te está hablando una dirigente fundadora prácticamente del PLD, de toda una trayectoria política, y él a mí no me recibe, pero nada más tiene que abrir la boca el alcalde del distrito y de una vez él está ahí a los pies del alcalde, y cada vez que el alcalde del distrito solicita que le arreglen una calle, una cosa que le corresponde, en este caso cualquier basura, recogida de basura, él va en auxilio y va y lo ayuda, y él es el que él funge como alcalde en algunas ocasiones y le recoge la basura a Collado y todo lo demás. Pero sin embargo, a los dirigentes del PLD, que son regidores, que son diputados, que tienen compromiso con la comunidad, que tienen compromiso con los compañeros del barrio, de los sectores más populosos de aquí de la capital, a esos él no les responde. Tiene que ser a través de David Collado, para que él pueda responder a alguna demanda de esos dirigentes barriales a través de David Collado. Pero usted se puede imaginar eso, yo no sé qué es lo que está pasando, pero él tiene un desorden en ese sentido, Julio, pero en esta semana le salió el que él es político. Un comerciante como él, porque él lo que es un comerciante. Él se ha dedicado y yo no sé, su fortuna ha crecido, que también hoy un amigo economista me mandó quejándose muchísimo porque la fortuna de Gonzalo Castillo ha crecido como la verdolaga. Igual que la fortuna de él, así han crecido la cantidad de aviones y helicópteros que él tiene, que se han multiplicado por varios numeritos, no por uno, ni por dos, ni por tres, por más de ahí. Entonces, ese caballero, Gonzalo Castillo, su fortuna anda por allá arriba, y eso es lo que se ve, compañero, porque usted sabe que lo que no se ve a veces es mucho más grande que lo que se ve. Entonces resulta que Gonzalo Castillo en esta semana salió creyendo que era dije político, cuando de política no sabe absolutamente nada, aunque esté en el comité político, y él por eso se cree político. Un hombre que no sabe ni dónde quedaba la casa de Juan Bosch, nada que ver, porque él no pasó por ninguno de los organismos que se tiene que pasar y que se tiene que agotar para usted convertirse en un dirigente político. Pero bueno, esas son otras cosas. Él llegó por otras vías hasta donde hoy se encuentra ese caballero, osado, muy osado, porque llegar y atreverse a llegar al comité político por esa vía, entra y se pone al relieve mucho cuestionamiento de la forma en que llegó. Pero resulta que en esta semana él dijo que Danilo va en el 20. Bueno, fue lo que quiso decir en el fondo, porque él dijo que es el pueblo el que decide si Danilo va o no va en el 20, si debe aspirar o no en el 20. A él se le olvidó que había una cosa, existe una cosa que se llama Constitución de la República, una carta magna que nos rige a todos, y que nadie, ni el presidente de la República, está por encima de esa magna carta, Julio. Pero él se le olvidó todo, y entonces volvió a poner el tema de la reelección en la palestra pública. Después se quiso decir que donde dijo Diego, dijo Digo, y donde dijo Digo, dijo Diego. El hecho es que ya lo que él dijo no se pudo recoger, porque después que la leche es derramada, ¿cómo usted la recoge, compañero? No hay forma alguna de hacerlo. Así, el es difícil. Esa, como diría el pueblo, esa mancuerna que ciertos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana tienen con David Collado puede costarle caro al PLD, como le costó la pérdida de la sindicatura de la capital, y por eso hoy los habitantes del Distrito Nacional, Lindsay, tienen una situación grave de insalubridad como consecuencia de la abundancia de basura por todos los rincones del Distrito Nacional. Entonces esa mancuerna, como diría el pueblo, que lo que da es una macata, una alianza de Maco con Cacata, puede seguirle costando caro al Partido de la Liberación. A mí me gustó ese término, macata. Sí, macata, una alianza de Maco y Cacata. Porque usted sabe, y él, como una persona polifacética, de múltiple personalidad, una vez es constitucionalista, otra jefe director de la Policía Nacional cuando maneja la brigada que tiene con muchos vehículos, otra vez es ministro de Obras Públicas cuando actúa en contubernio en esa mancuerna con David Collado, pero ahora Lindsay se vistió de aventurero político. Sí. ¿Cómo los psiquiatras le llamarían a una persona que tiene ese desorden de personalidad? Así mismo le llamarían, porque
Un día se cree una cosa, otro día otra. Una hay que persona tratarlo. Multifacética. Entonces, Lindsay, esta vez en su rol de aventurero político fue que quiso introducir el tema de la reelección presidencial. Tema típico de los aventureros políticos que vienen del sector empresarial de acumular dinero, que lo único su leitmotiv, lo que lo anima a actuar cotidianamente es la acumulación de dinero. A ellos no le importa el interés general, no le importan los problemas de la sociedad, no le importa nada. Seguir en el poder, y si para seguir en el poder tienen que acumular dinero del presupuesto nacional y comprar gente, comprar legisladores y comprar constituciones, lo hacen. Pero las circunstancias políticas no están para esas aventuras políticas que quiere promover el señor Gonzalo Castillo. Y ahí la diferencia entre un aventurero político y un hombre con trayectoria política la marca las afirmaciones que en esta semana hizo el ministro de Energía y Minas, el señor Tony Isa Conde, que ese sí desde joven fue dirigente de Fraga en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los años 60 y posteriormente fue dirigente del Partido Comunista Dominicano. Como tiene una trayectoria política y sabe lo que es la acción y la reflexión política, ese ministro, aunque es uno de los ministros más influyentes del gobierno de Danilo Medina, dijo que él personalmente era opuesto a una tercera reelección de Danilo Medina, o a una tercera repostulación que sería una segunda reelección. De hecho, él no estuvo de acuerdo con la reelección pasada, y él lo dijo. Él dijo que lo aceptó a regañadientes, que no estuvo de acuerdo, pero que ahora, de manera tanjante, Lindsay entiende que es improcedente embarcarse en una aventura de buscar otra reelección. Y fíjate que Tony Isa Conde, aunque tú dices que es un gran político, y de hecho lo es, también es un representante del sector empresarial. Sí, pero bien. Porque él tiene esa virtud que su vida, su carrera, a la par, le ha permitido tener esa doble función y acumulado experiencia en ambos sectores. Sí, así es un representante de la Delta, uno de los accionistas de la Delta, pero él hace dinero, Lindsay, no a la sombra del Estado. No. Él no ha tenido necesidad de ir a un cargo público. Eso hay que reconocerlo. para que su acumulación originaria se multiplique en grados infinitos. Ciertamente. Sino que es una persona que hizo carrera siempre en la oposición, fundamentalmente en los años de Balaguer y en los convulsos años 60, y posteriormente es que se reconvierte al sector del comercio, de la importación, pero nunca Lindsay mencionado ni en contrabando con aduana, ni con exoneraciones que el gobierno le ha dado, ni compra de permiso de importación de ningún tipo de rubros agrícolas ni nada. No, porque de hecho, Julio, él ha entrado al gobierno más para colaborar que para otra cosa, y así lo ha visto la sociedad, al menos así es. Esa es la lectura que la mayoría de los dominicanos le hemos dado a el servicio que ha prestado a nivel de gobierno el señor Tony Isa Conde. O sea, él se ha manejado en cuanto a creación de riquezas en el sector privado, y eso todo el mundo lo sabe, porque de hecho cuando lo hizo él estaba muy divorciado del gobierno. Claro, y no invirtió ni apoyó a Danilo para obtener jugosos beneficios de la posición que tiene. Ciertamente. Al contrario, es una persona con grandes dotes de armonizador. El éxito de que se firmara el pacto eléctrico en esta semana, como anunciamos aquí, Lindsay, se debió en gran forma a la forma como él condujo también las plenarias y las reuniones de ese pacto, que lo hizo como todo un estadista, como todo un hombre que tiene desarrollo y criterio político, no un aventurero de la política, y por eso es que aconseja a su amigo, el presidente Danilo, que no intente una nueva reelección. De ahí, Lindsay, que nosotros decimos que cuando el presidente se hace acompañar de personas con criterio, a veces todas esas aventuras y todas esas cuestiones que acontecen a su alrededor, cuando gente sensata, como Tony se lo aconseja, puede rendirle un buen servicio al presidente de la República. Bueno, Julio, pues vamos a ir a una breve pausa. Luego de la pausa entra Yanesi para que nos cuente qué hay por ahí, qué otros chismes se pueden dar en los pasillos, además de que ella ha estado en el Congreso en estos últimos días. ¿Tú sabías? Maneja mucha información de inteligencia política. Sí, ella, Yanesi tiene muchas informaciones que vamos a ver cómo logramos que ella la comparta con nosotros tras la pausa.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que dispone regulación a los servicios telefónicos. Además, fue aprobada una resolución que solicita al Indotel promover acciones a través de las prestadoras a fin de eliminar el cobro por el servicio de roaming internacional a favor del usuario dominicano. Los que estén de acuerdo con el precio levantando su mano. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano del Café, Indocafé. La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de régimen electoral ha conocido 109 artículos de los 248 que contiene la pieza legislativa. La Comisión Bicameral trabajamos del artículo 90 hasta el 110. Durante la semana se reunieron las comisiones permanentes de Justicia y Derechos Humanos, la de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Presupuesto, así como las comisiones de Deportes, la de Educación, la de Desarrollo y Asuntos Municipales, la de Obras Públicas, la de Turismo, de Planificación, entre otras. Con un izamiento de bandera en la Escuela San Martín de Porres del sector de Huachupita, el Senado de la República dio inicio al plan educativo denominado El Senado a la Calle, el cual busca promover el trabajo que se realiza en la Cámara Alta. Concluimos con las visitas que realizaron al Senado estudiantes de la comunidad educativa Sagús y oficiales superiores del curso Diplomado en Gerencia Policial de la Escuela de Altos Estudios Policiales. Este domingo en Contrapunto trataremos un tema de gran relevancia para la sociedad dominicana, la crisis del sector salud. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son los reclamos de los gremios del sector salud? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones al conflicto? Acompáñanos en Contrapunto, domingos a las 6 de la tarde, con retransmisión los lunes a las 10 de la noche, por Super Canal, la señal que nos une. Ya con nosotros la esperada Yanesi Espinal, que está aquí. Buenas noches, Yanesi. Buenas noches, Lindsay. Buenas noches, Julio, y a todos los seguidores de Casa Jara, como cada sábado. ¿Cómo te va? Dime, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijeron por allá, por el Congreso? ¿O qué es lo que ha pasado? En el Congreso hay mucho de todo, así que dicen sí, que hay mucho de todo, especialmente con un informe que presentaron de unos diputados que todavía no han presentado la declaración jurada y esas cosas. Y Reinaldo dijo que no, que él dijo que presentó su cosa. Sí, él dijo eso, sí, pero parece que allá dicen otra cosa en la Cámara de Cuentas.
Usted sabe, pero vamos a creerle al secretario general del PLD y presidente del Senado. Sí. Mientras tanto, están ahí un poco escandalizados, que no solamente el Congreso estuvo escandalizado esta semana con ese tema, sino también el presidente Danilo Medina, que supuestamente no había presentado unos soportes de los impuestos. Y ahí salió Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico de la presidencia, a defender al presidente Medina, diciendo que sí, que él presentó. Pero el problema es que el presidente, eso no fue lo único que le tocó esta semana, y ese informe de la Sociedad Dominicana de Diarios, donde por fin alguien sale a hablar del gobierno mudo, porque este es un gobierno mudo, usted ve. Esto es un modelo, todo por señas. Sí, un modelo de comunicación unidireccional. Ajá. Aquí yo me atrevo a ponerle nombre y apellido a ese informe de la Sociedad de Diarios. Yo estoy segura que cuando se estaba elaborando ese levantamiento y esa reflexión que hicieron con mucha propiedad los directores de medios de periódicos del país de circulación nacional, estaban pensando en el ministro de la presidencia, el señor Gustavo Montalvo. Y no será en el presidente de la República, Danilo Medina. También, porque él dijo que él habla. El presidente dijo 2 palabras, yo hablo. Y habló, sí. Pero lo más que llama más la atención de esto, porque vamos a suponer que el presidente quizás no hable con la frecuencia que la sociedad lo requiere. Pero el señor Montalvo, desde que llegó ahí, nunca le ha dado ningún tipo de entrevista, ni se ha enfrentado a los medios de comunicación para conocer las inquietudes de los periodistas, que son el canal entre la ciudadanía y el gobierno, porque es el superministro. Entonces no hay forma de usted abordar a este señor con un tema de su agenda, de la agenda nacional. Él agarra, oye, ese modelo es tan cuestionable que este señor va al Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional y simula una rueda de prensa. Entonces eso lo difunden en los medios de comunicación, pero ahí en realidad no hay ningún periodista, porque es que él huye a los medios de comunicación. Pero eso se llama engaño. Pero eso es lo que yo digo. Eso, así que se observa, y así lo vio la Sociedad Dominicana de Diarios. Cómo este señor se para y que hoy comparezco frente a ustedes, cuando no está compareciendo nada. Él viene a grabar algo porque sabe que le conviene, sí, y sale ese video en la televisión y cualquiera cree que fue una rueda de prensa. No, señor, ese señor nunca en su vida ha dado una rueda de prensa, y cuando la da no permite preguntas. Así no, esa no es la forma de conducirse. ¿Dónde queda el tema de la transparencia? Quizás le huyan a responder preguntas, por ejemplo, que por qué tantos casos de corrupción se conocen después de que la sangre llega al río. Sí. Pero quizás le huyen a ese tipo de temas, pero la verdad es que es irritante. Yo creo que el gobierno ya tiene que entender que es un modelo que se agotó. Ellos al principio les dio resultados, pero ya no. Ya ustedes tienen que entender que están en otra etapa y que las circunstancias cambian. Ahora las cosas no van con el viento tan a favor, y yo creo que la ciudadanía tiene cuestionamiento, tiene preguntas. Los periodistas queremos preguntar, pero ustedes no nos dan la oportunidad. Yanesi, ¿y no será que la ausencia de Montalvo en los medios de comunicación se debe a la sobreactuación mediática del ministro administrativo de la presidencia, y entonces eclipsa los temas de Estado, porque ese señor habla todos los días, a todas horas, y sobre los más diversos temas de Estado? ¿No será eso? Julio, perdóname, pero déjame decirte que ya el ministro administrativo ha subido su nivel a otra cosa. Sí. Por ejemplo, los periodistas el lunes pasado le preguntaron sobre ese tema de la Sociedad de Diarios, Dominicana de Diarios, y él dijo, yo hablaré mañana. Oh. Entonces, y después dijo, hablaré cada lunes a través de Twitter. Emitiré un Twitter, o sea, este es el presidente de la República. Yo dije, pero ¿y qué es esto? Entonces ya la cosa pasó de castaño a oscuro, de claro a castaño oscuro, como dicen pero por ahí. Uno lo toma un poco a chiste, pero señores, yo que soy periodista del diarismo, o sea, yo vivo en carne propia lo de los muchachos que cubren la fuente del Palacio Nacional, que se ha convertido en una fuente muerta. Los hacen quedar mal frente a sus periódicos, frente a los canales de televisión, porque ellos están ahí para nada, porque todo lo informan por Twitter. Ok, es buena la comunicación a través de las redes sociales, pero hay cosas que se tienen que dar en la propia
casa de gobierno. Bueno, porque es que por Twitter nadie le va a preguntar. Exacto, entonces ellos dicen eso y ya está bien. ¿Y cuál es el miedo a la exposición, al cuestionamiento público que siempre ha existido? Porque yo creo que no tenemos que aspirar quizás al modelo del presidente Hipólito Mejía, que quizás exageraba, él mismo lo reconoce hoy día, él dice, yo hablaba 2 y 3 veces al día, eso no lo volvería a hacer. Pero Yanesi, pero no tenemos que ser mudos. Probablemente Joao Santana estar recluido en su casa, porque él tiene prisión domiciliaria, aunque tiene comunicación diaria con el presidente Danilo Medina a través de videoconferencias, no es lo mismo. Probablemente Joao ya esté desconectado, porque como tú bien señalas, yo lo decía en mi programa de la mañana, este es un modelo que ya se agotó, como por ejemplo las visitas sorpresas. Esas visitas sorpresas ya no saben a nada. No surte efecto. Y además, ¿por qué no invitan a los medios a eso? Para que lo cubran en vivo y directo. Pero además, porque tienen que mandar esos videos editados y arreglados. Sí, entonces probablemente allí haya un problema de visión, una visión un tanto estancada. ¿No crees tú que tiene que ver con un equipo estratégico de comunicación que asesora al presidente, como es la oficina de Joao Santana, que todavía sigue brindando ese servicio, como todos sabemos? O sea, eso no es un secreto para nadie, ni tampoco el presidente Medina eso lo oculta. O sea, sabemos que eso existe. Ahora bien, probablemente Joao Santana esté desconectado de la situación, porque no es lo mismo usted estar trancado en una casa teniendo videoconferencia sin usted estar en el terreno, y aunque la portuguesa, como le dicen a la señora esta, viaja periódicamente y se ve con Joao Santana, definitivamente que aún así los ojos de él tienen que ser otros, no los de él, y eso le resta al momento de establecer estrategias. Pienso yo que quizás el presidente Medina debería de buscar otros también asesores para que le ayuden a relanzarse, porque este modelo como que ya la gente está cansada. Pero tal vez dentro de su propio partido existan personas con buenas experiencias. Por ejemplo, la experiencia del manejo comunicacional de las gestiones del presidente Leonel Fernández fueron buenas. Quizás le puede prestar los asesores y eso para que lo ayuden a mejorar un poco, porque lamentablemente el modelo se agotó y lo que hay es mucha incomodidad en la gente que hace periodismo diariamente, que cubre la fuente. Es un gobierno mudo, así se le ha titulado, el gobierno mudo. Gracias, Yanesi. Entonces nos quedamos con el gobierno mudo. Entonces ese fue uno de los grandes comentarios de la semana. Lamento mucho lo que están pasando los queridos amigos, colegas periodistas que cubren la fuente de Palacio, porque ciertamente ellos todos los días tienen que llevar alguna noticia, para eso se le paga, y a veces se les hace altamente difícil. Gracias, Yanesi, nos vemos la próxima semana. Bye bye. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional, mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad. Trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que dispone regulación a los servicios telefónicos.
Además, fue aprobada una resolución que solicita al Indotel promover acciones a través de las prestadoras a fin de eliminar el cobro por el servicio de roaming internacional a favor del usuario dominicano. Los que estén de acuerdo con el precio levantando su mano. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano del Café, Indocafé. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de régimen electoral ha conocido 109 artículos de los 248 que contiene la pieza legislativa. La comisión bicameral trabajamos del artículo 90 hasta el 110. Durante la semana se reunieron las comisiones permanentes de Justicia y Derechos Humanos, la de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Presupuesto, así como las comisiones de Deportes, la de Educación, la de Desarrollo y Asuntos Municipales, la de Obras Públicas, la de Turismo, de Planificación, entre otras. Con un izamiento de bandera en la Escuela San Martín de Porres del sector de Huachupita, el Senado de la República dio inicio al plan educativo denominado El Senado a la Calle, el cual busca promover el trabajo que se realiza en la Cámara Alta. Concluimos con las visitas que realizaron al Senado estudiantes de la comunidad educativa Sagús y oficiales superiores del curso Diplomado en Gerencia Policial de la Escuela de Altos Estudios Policiales. Encuentra las mejores entrevistas, música, turismo, ocurrencias y mucho más en cada entrega del más entretenido de la televisión, Jerónimo Show. Va a dolerte hasta los huesos, pero estará de sobra todo tu arrepentimiento. Y ahí sigue la cosa. ¿Y la pastilla cuándo te llega? Vete a la farmacia y cómprame esa pastilla. Diversión a su propio estilo. Jerónimo Show, por aquí, por Super Canal. Música, farándula, noticias y más. La señal que nos une. Solo en Jerónimo Show. Una gran incapacidad de reducción de pobreza en la región, pero muy puntualmente señalando a la República Dominicana como uno de los países más desiguales de la región, por lo menos el tercero más desigual de la región, a pesar del crecimiento gradual que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, las últimas décadas o la última década. República Dominicana, aún así, es uno de los países más desiguales de la región y es una preocupación que está presentando la Oxfam con números, nombres y apellidos que la verdad llaman a gran preocupación. Hay muchos puntos que la Oxfam, dentro de este informe que nos rinde, se revelan en ese informe, pero yo me quiero limitar a la parte de la desigualdad, porque hablan mucho del gasto público y el gasto ineficiente de unos 90,000 millones de pesos de manera ineficiente. Eso quiere decir que esos gastos no tienen unos resultados, una devolución, sino que se gastan y no se ve en resultados positivos al respecto. Y hay algo que dice aquí: los datos suministrados por la Oxfam expresan que el 10%, Julio, el 10% más rico de la región capta, ¿sabes cuánto? El 71% de las riquezas. Solo el 10% de las personas más ricas se llevan ese 71% de las riquezas creadas en el país. Eso quiere decir que 32 personas acumulan fortuna equivalente a las riquezas acumuladas de 300 millones de personas, las cuales constituyen la mitad de la población más pobre de la región. Una cosa sin precedentes. Y yo la verdad que cuando veo este estudio, que quise abrirlo
desde mi iPad para no equivocarme en la cifra, porque es muy importante que se mencione con nombre, números y apellidos. También habla de las políticas fiscales. Ese es otro tema donde los pequeños grupos más favorecidos hacen el uso de poder para defender sus intereses. Tú lo sabes, Julio. Y así se van dando una serie de datos que a mí me han alarmado y me han preocupado bastante, porque quiere decir que hemos retrocedido, que los desafíos que nosotros como nación teníamos por delante están muy lejos de la verdad, muy divorciados también del crecimiento que nosotros como nación estamos teniendo, porque ciertamente República Dominicana anda creciendo por cifras tan importantes como por encima del 5% anual. Y de hecho, antes crecíamos en un 7% anual, un 8%, etcétera. Y sin embargo, ese crecimiento no se traduce en beneficio para la mayoría de los que son parte de la creación y que están involucrados en ser parte de esa creación de esas riquezas. Porque ese 10% de la población lo agarra todo, agarra el 71% de las riquezas creadas y se los mete en los bolsillos, en detrimento de la mayoría que todavía les cuesta trabajo incluso el acceso al agua potable. Como bien también lo menciona, cuando más del 40% de la población no tiene acceso a agua potable en sus hogares, o sea, no llega hasta sus hogares, que son de los parámetros que se utilizan para medir el nivel de pobreza de una población: el acceso al agua potable, el acceso a alimentación, a la salud, a la educación, y en todos esos órdenes en República Dominicana andamos mal. Por ejemplo, con el tema de la salud, ellos fueron enfáticos en decir que en República Dominicana tenemos graves problemas con el sistema salud, el sistema sanitario nuestro y el poco acceso que tienen los más pobres al mismo. Entonces son informes que la verdad no se pueden dejar pasar por alto, y aunque el gobierno, Julio, ha defendido parte de lo que de esos datos que se arrojan, yo creo que también debe hacer un mea culpa y debe hacer una introspección, un análisis para ver de qué manera se pueden corregir algunos de esos entuertos que estamos teniendo con lo que hasta el momento la forma en que se están manejando las autoridades. Es muy lamentable que estemos tan mal, porque se puede ver, bueno, andamos mal, pero cuando te dan números fríos, entonces ahí es como para que todos nos preocupemos. Sí, yo creo, Lindsay, que es preocupante la cifra que da la ONFAM, y que el gobierno, más que verlo como una crítica coyuntural a la gestión que ha desarrollado bajo el Partido de la Liberación Dominicana, debe verlo como un instrumento de estudio para la aplicación de políticas públicas mucho más equitativas y que provoquen una mayor redistribución de la riqueza, Lindsay. Es una crítica a la estructura inequitativa del sistema económico de la República Dominicana, que va en consonancia con un estudio que había hecho el famoso economista francés de renombre internacional, Thomas Piketty, en su famosa obra El capitalismo en el siglo XXI, que recoge cómo el desarrollo del capitalismo durante 3 siglos, aunque ha generado riquezas extraordinarias para sacar de la pobreza a los 6.000 millones de personas, casi los 7.000 millones de habitantes que componen la humanidad. Sin embargo, lo que ha habido es una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Y esto se ha dado en los países que tienen mayor nivel de desarrollo industrial, como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, y todas esas naciones que liderean el capitalismo a nivel internacional. Bueno, pues esa realidad de concentración de la riqueza en poca mano y la proliferación de pobreza en una parte mucho más amplia de la población también se produce en la República Dominicana. Y aquí lo que hay que ver es que tenemos un modelo económico entonces que, aunque ha triplicado el Producto Interno Bruto en los últimos 20 años por 3, de un Producto Interno Bruto en el año 1996, cuando el presidente Leonel Fernández tomó el poder de 18 o 20 mil millones, tenemos un Producto Bruto 20 años después de aproximadamente 70 mil millones de dólares. Sin embargo, esa riqueza extraordinaria no ha redistribuido la riqueza en los niveles que requiere la sociedad dominicana. No lo ha hecho de manera que impacta la estructura de desigualdad social en la República Dominicana. Quizá un elemento que hay que resaltar es que cuando Hipólito Mejía, Lindsay,
tomó la presidencia de la República, los niveles de pobreza extrema andaban en aproximadamente un 32%. Pobreza en sentido general. Y cuando Hipólito retornó el poder, entregó el poder al Partido de la Liberación Dominicana, tiró 1 millón de pobres hacia la pobreza. Y esa pobreza creció de 18 a un 50%. Ha sido necesario 14 años de gestión ininterrumpida del Partido de la Liberación Dominicana de crecimiento para que esa cifra haya retornado de un 50% de la mitad de la población en situación de pobreza hacia un 32%. Pero aún así, el acceso a los bienes de confort, al bienestar, a lo que es el agua potable, a lo que es el empleo, a lo que es el transporte, a lo que es la alimentación, la mayoría de la sociedad dominicana sigue excluido. Y no es una crítica a la política social que lleva a cabo la vicepresidenta de la República, porque a través del sistema de protección social reiteró ese 1 millón de pobreza que tiró Hipólito hacia esa situación, retornaron a una situación ya de salida de la pobreza, sino a que como quiera que sea, como este país ha producido demasiada riqueza, no hay un sistema que permita que en la medida que se crea riqueza, entonces se vayan disminuyendo la desigualdad social. Y esto tiene que ver primero con el sistema impositivo, un sistema regresivo donde más del 70% de los impuestos lo pagan los consumidores dominicanos y los generadores de riqueza pagan apenas entre un 20, un 25%, y como tú dices, Lindsay, donde los sectores capitalistas tienen mayor nivel de cabildeo para gozar de exenciones fiscales. De ahí es que tenemos un gasto tributario que no es más que las exenciones que el Estado le da a los sectores empresariales, ascendente a un 6% del Producto Interno Bruto, ascendente a más de 240,000 millones de pesos. 240,000 millones de pesos que dejan los sectores más ricos de la sociedad dominicana de pagarle al Estado para que el Estado pueda hacer las inversiones necesarias en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, que necesita esos sectores marginados de la población dominicana. Yo, al igual que tú, comparto de que el gobierno no debe ver este informe de la OFAN con un sentido crítico, sino incorporarlo como una herramienta de trabajo para ir mirando qué se va a hacer con este modelo que, aunque genera riqueza, esa riqueza se concentra en unas cuantas manos, y sin embargo la mayoría del pueblo dominicano, la mayoría de la sociedad dominicana sigue entonces en situación de pobreza y de vulnerabilidad, y basta con que aquellos que han logrado dar un paso de avance de pobre extremo hacia pobre o de pobre hacia clase media, cuando hay un fenómeno natural como un ciclón o una cuestión de tanta naturaleza, entonces vuelven y bajan a su situación de pobreza, y es una pirámide invertida donde mientras unos pocos ostentan demasiado, la mayoría entonces se mantiene en la pobreza. Mira, este informe, Julio, hay que buscarlo, yo invito a que ustedes lo busquen, lo pueden buscar incluso en la página de Oxfam, y allí habla también del tema de la democracia, porque está vinculado directamente con la concentración de poder, y la concentración de poder hace que se concentren las riquezas y que vaya en detrimento de los más pobres, lo que provoca una gran desigualdad, que es lo que está pasando en República Dominicana. Y por ejemplo, una democracia, Lindsay, que únicamente sea democracia de palabra y que no genere oportunidades económicas, no empodera a la ciudadanía. La ciudadanía en sentido general no siente que esa democracia le reditúa, porque no le permite accesar a los bienes de confort, una aspiración natural de todos los seres humanos. Sí, porque es que por eso mismo la concentración de esa riqueza lo que trae entonces es una extrema desigualdad. Mira de qué habla también este informe, de la gran desigualdad de género entre hombres y mujeres. Increíblemente, en República Dominicana, a pesar de que la mujer se prepara mucho más que el hombre, en mayor cantidad mujeres que hombres, sin embargo, al momento de ingresar al mercado laboral, el hombre es pagado, la desigualdad de género llega a un índice de un 152%. 152% en perjuicio de la mujer. Ese informe dice que hay más mujeres pobres que hombres, con una diferencia de ingreso promedio de un 64%, Julio. Esa es la diferencia a favor de los hombres, por supuesto. El informe es un informe muy detallado, donde dice también
donde dice, de igual modo se podría multiplicar por 30 la inversión en las viviendas. Dice, ya que República Dominicana tiene una inversión en viviendas, ¿tú sabes de cuánto, Julio? De menos no llega al 1%, no llega al 1% del Producto Interno Bruto. Aquí hay un gran déficit de viviendas en República Dominicana. Y por ahí es que vamos. O sea, usted puede ver muchos vehículos, usted puede ver que a las tiendas van 2 o 3 personas, pero para usted medir los porcentajes, para usted medir y sacar una conclusión real de lo que pasa en una sociedad, estos organismos, estas entidades, tienen una serie de técnicas que son muy precisas, Julio, porque ellos toman una serie de parámetros que puede traer como datos muy reales de la realidad de cualquier nación. Y en ese levantamiento de informaciones hay una serie de datos allí que no tienen desperdicio, porque efectivamente aquí en República Dominicana con el tema de las viviendas estamos muy mal, y no es una cosa nueva. Son de los retos que desde hace mucho vienen acariciándose, se vienen hablando, pero no hay programas, proyectos que se puedan sostener en el tiempo, que sean constantes, nada que ver. Se construyen 2 o 3 edificios y se le dan a 2 o 3 pobres. Danilo cogió 60, 70 familias, no sé cuántas, de ahí de orillas del río Sama y se la puso, pero no hay una política de Estado real que incentive esa parte, porque ni siquiera es el gobierno quien lo tiene que hacer. Pero no hay políticas que inyecten, mira, por ejemplo, un tío mío, yo siempre lo pongo aquí de ejemplo, mi tío, que quería hacer un proyecto de viviendas económicas y en obras públicas se la pusieron en China. Tiene más de 3 años detrás de la aprobación de ese terreno que él tiene ahí, de ese proyecto que él quiere realizar, pero como hay que mojar a una serie de funcionarios y mi tío no está dispuesto a hacerlo, él dice, mira, Lindsay, yo prefiero no desarrollar ningún proyecto, y se la ponen en China a los propios empresarios. Por ahí es que andamos nosotros como nación. Eso provoca, por supuesto, que se dejen de generar una cantidad de empleos que tiene que generar el sector privado, pero los mismos funcionarios son los que torpedean, son los que meten las piedras en el camino a los que sí deben de crear los empleos y las riquezas, que son los empresarios. Sí, Lindsay, sobre el tema de la inequidad de género, Lindsay, aquí desde el punto de vista formal se han dado pasos extraordinarios. En la Estrategia Nacional de Desarrollo está incluida la obligatoriedad del Estado para promover la equidad de género, la igualdad de género. En el bloque de constitucionalidad de la Constitución del año 2010 también se establece como un derecho fundamental la reducción de la desigualdad de género en la República Dominicana. Sin embargo, no se toman las medidas de política pública tendente a que la mujer tenga unos niveles de remuneración en base a su capacitación y a su esfuerzo. Y una sociedad que tú la ves que sigue teniendo un componente machista muy importante, sí, donde una desigualdad de un 150% en el esquema salarial, sí, y en el acceso al trabajo, y en el acceso a todo lo que son oportunidades. Yo creo que el Estado debe tomar esa herramienta para hacer más, para tener una política de inclusión de género mucho más activa. Y en relación al tema de vivienda, Lindsay, es algo que es un derecho fundamental, es decir, sí, está contemplado en la Constitución. Entonces, tú no comprendes cómo el Estado lo que ha emprendido son tímidos planes en conjunto con el sector privado y no atribuye recursos públicos ni implementa política pública tendente a mejorar las condiciones de habitabilidad en todo el territorio nacional. Política pública, por ejemplo, el presidente Fernández con eso nunca se perdió, el mismo presidente Balaguer. Y si la estructura urbana de esta sociedad ha cambiado en términos generales, que tú cuando te visitas la provincia ves que ha habido una mejoría, es porque los sectores más vulnerables de la sociedad tuvieron acceso a una vivienda confortable a través de las políticas públicas. Y es el Estado, nada más es cuestión de aumentar la presión tributaria para obtener los recursos y que esos recursos entonces vayan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero también crearle las condiciones al sector privado, claro, Julio. Y no crearle las condiciones a ese sector privado y no que Obras Públicas y otras entidades donde esos ingenieros tienen que depositar una serie de documentos, lo quieran chantajear pidiéndole muchísimo dinero, porque aquí ese es un grave problema, la corrupción que se da allí
en esas instituciones, desde el más alto mando a veces hasta niveles medios y bajos. Todo el mundo se la busca, porque si el jefe se la busca, los otros también se la van a buscar. Y así están las cosas en este país. Yo estoy de acuerdo contigo, debe ser una combinación de intervención de política pública y apoyo al sector privado para que pueda dinamizar el sector construcción, Liz. Que es de allí, los capitales tienen que salir de allí, porque el gobierno no está para eso. El gobierno está para crear las condiciones y que el sector privado entonces pueda invertir sus recursos y dinamizar, crear empleos, de por Dios, empleos de calidad además. Así hemos finalizado, compañero. Bueno, Lindsay, la verdad hemos discutido y analizado la situación nacional y esperamos que nuestros amables televidentes hayan apreciado el esfuerzo que hemos hecho por informarlo y llevarle una información objetiva y veraz. Bueno, gracias a todos los amigos porque me informaron que la semana pasada no salimos a la hora que teníamos que salir. Un beso a tía Dulce, te quiero, la quiero muchísimo, a tío Carlos, gracias por la información, a doña Ani también, que doña Ani también me llamó, y a todos los amigos que me escribieron por las redes sociales preguntándome qué pasaba con el programa. Ya di mi queja aquí porque no me informaron de que se iba a pasar a otra hora, pero ya eso se arregla desde hoy, ¿verdad, Julio? Buenas noches, querido compañero. Buenas noches para usted también.